Bien, hoy nos corresponde el inicio de un nuevo libro. ¿Se acuerdan cuál dijimos ya hace más de 2 semanas que estamos anticipándonos? Primera de Samuel. Hemos tenido la oportunidad de disfrutar el libro de los jueces, pasamos también por el de Ruth y hoy día comenzamos por un tema de cronología, lo que sería el primer libro de Samuel, anticipándonos a que este libro cronológicamente debiese estar ubicado aproximadamente, por lo que algunos piensan, terminando el periodo de Sansón. Algunos creen. Recuerden que el libro de los jueces, una vez que Sansón muere, nos comienza a relatar una historia o un par de historias de los de la tribu de Dan, de por ahí un sacerdote que andaba de peregrino, también un levita que andaba de peregrino, también tal vez sea el mismo levita también con su concubina. Pero esto creemos que debiese haber ocurrido antes o en los primeros capítulos o terminando el libro de Josué. Estoy hablando en una línea cronológica. Por lo tanto, el libro de Samuel debiese estar ubicado cronológicamente, para que nosotros nos ubiquemos en las fechas, terminando lo que sería el periodo de juicio de Sansón, cuando éste muere. El libro de Samuel, ustedes lo pueden ver dividido en 2, ¿cierto? Primera y segunda de Samuel. Pero en el texto hebreo, desde un principio, no son 2 libros, sino que es solamente uno. Y de hecho, se une directamente con el de Reyes, Samuel y Reyes. ¿Por qué entonces hoy día en nuestras Biblias tenemos 2 libros de Samuel, primera y segunda de Samuel? Por algo muy sencillo, por algo práctico. Cuando se traduce en la Septuaginta desde el hebreo original al griego, el texto hebreo es mucho más reducido. Por lo tanto, permitía tener un solo rollo del libro de Samuel, o un solo libro. Cuando es pasado al griego, el griego es mucho más detallado en su escritura, por lo tanto se duplica el volumen de estos rollos, por lo que por un tema de transporte, para poder llevarlo, es mucho más fácil dividirlo en 2. Por lo tanto, existía el primer y segundo libro de Samuel, y exactamente ocurre lo mismo con el libro de los Reyes. Pero en términos generales es un solo libro. Comprende una historia también, y como lo hemos dicho anteriormente, cronológica, desde el libro de los jueces hasta los reyes, contando lo que va a pasar. Exclusivamente Samuel va a hacer esta transición entre el periodo oscuro de los jueces al periodo monárquico de Israel, donde vamos a conocer a algunos personajes como por ejemplo a Elí, el profeta Elí con sus 2 hijos, también a Ana, a Samuel, a Saúl, a David, entre muchos otros personajes en estos 2 libros. Es un libro precioso que el Señor nos ha regalado, un libro hermoso para poder estudiar y meditar en él. Creemos, como les decía anteriormente, que es terminando el periodo de Sansón, el juez Sansón, que comienza este libro, y también los enemigos que aquí se van a mencionar, que son los filisteos, son los mismos enemigos que Sansón comenzó tanto a vencer como sacándolos de su territorio y confinándolos también en un espacio geográfico determinado. Pero acuérdense que en el capítulo 13 de los jueces, versículo 5, se le dijo por parte de Jehová a la madre de Sansón que él comenzaría, ahí ustedes lo pueden revisar después, él comenzaría a liberar a Israel de los filisteos. No los iba a exterminar. Incluso lo vamos a estudiar más adelante en el mismo libro de Samuel, que los filisteos van a estar presentes incluso después que David muriera. Así que este comienzo también es parte de una profecía
entregada a la madre de Sansón. Bien, en términos generales, para que podamos también ubicarnos en las fechas, el libro está escrito aproximadamente entre el 1010 y el 990 a.C. Eso es el libro de Samuel, a un plano general. Si hay alguna pregunta, alguna duda que pudiese surgir, no hay problema, después lo podemos conversar, lo escribimos, pero vamos a dar inicio entonces hoy día desde el capítulo 1, verso 1 hasta el 11, lo que sería la introducción de este libro para conocer cómo llegó al mundo, cómo se está preparando la llegada al mundo de este profeta. Una cosita más que se me olvidaba, muchos creen que el autor del libro es el mismo Samuel, al igual que los jueces, al igual que Ruth. El punto o el problema aquí estaría en que el segundo libro de Samuel, relata la muerte de Samuel. Ahí hay un problema, porque entonces diríamos que vino Samuel de la muerte y terminó el libro. Bueno, ahí los eruditos dicen, Samuel escribió estos libros, pero un escriba finalizó con lo que sería la muerte de Samuel en adelante. Algunos creen, ¿ya? Bueno, lo dejo ahí a interpretación. Si quiere, como les decía, si alguno quiere seguir indagando, podemos conversarlo o ustedes mismos también buscar algún tipo de información. Hay mucho que decir acerca de esto, pero necesito que entremos de lleno a lo que sería la escritura. Capítulo 1, verso 1 hasta el 11, y vamos a ir deteniéndonos en ciertas secciones. Dice así entonces la palabra del Señor. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el nombre de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, hablando de Penina, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subían a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Paramos ahí un ratito. En primer lugar, como yo les decía, esta es la introducción a lo que es la llegada del profeta Samuel. El profeta Samuel, como bien anticipábamos, era un profeta del Señor, pero además él ejerció el rol de juez. ¿Se acuerdan cuando comenzamos el libro de los jueces que también lo anticipábamos? Que el periodo de los jueces en teoría terminaba con Samuel. ¿Por qué digo en teoría? Porque la ley del Señor establecía jueces en Israel. ¿Ya? Solamente que cuando hablamos de los jueces se nos viene rápidamente el periodo de los jueces, ese periodo oscuro donde el Señor levantaba hombres fieles para que pudiesen direccionar el pueblo mientras no había rey. Bueno, Samuel fue el último de estos jueces, pero yo me equivoqué en aquella oportunidad. Yo les dije, Samuel fue después de los jueces el último, pasando de Sansón, que era el 13, el juez número 13, y Samuel era el 14. El error estaba en que Elí, el profeta Elí, que después lo vamos a conocer a medida que vamos avanzando en el texto, Elí fue el juez número 14, porque aquí mismo Samuel en el capítulo 4, verso 18, lo corrobora.
Entonces el juez número 14 fue Elí y el 15 y último de este periodo fue Samuel. Corregido el error, sigamos adelante. Está entonces en escena dos personajes o tres personajes principales, que serían en este caso, ¿quiénes? Elcana, o primero la genealogía de Elcana, pero estamos hablando de los personajes principales, ¿cierto? Entonces, Elcana, luego Ana y después Penina. Pregunta, ¿es normal que Elcana tuviese dos esposas? ¿Por qué lo pregunto? Porque de inmediato ocupamos estos textos para decir, mira, el Señor permite tener dos esposas, permite tener dos mujeres. ¿El hecho de que esté escrito en la Biblia quiere decir que Dios lo permita? No. Lo que estamos nosotros leyendo es una aclaración de lo que ocurre en este momento específico. Ahora vamos a explicar también por qué esto ocurre así. En primer lugar, vemos a esta pareja donde la amada, según el mismo texto, que era Ana, no podía concebir. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de Ruth? ¿Qué pasaba con el hecho de que Ruth había quedado viuda sin descendencia? Tenía que buscar a alguien, ¿cierto? ¿Se acuerdan la ley del levirato que estuvimos también estudiando? El pariente redentor, la ley del levirato que conocemos nosotros, que era otorgarle descendencia al difunto. ¿Por qué? Porque por este medio los israelitas entendían ¿qué cosa? Que el Señor iba a brindar primero o cumplir la promesa que se había hecho a Abraham de multiplicarlos como las estrellas del cielo, que iban a ser benditos sobre la tierra, herederos en Canaán, y además tenía un símbolo espiritual, que era la resurrección. Por medio de la descendencia, el muerto decía, mi espíritu continúa. Entonces, la resurrección se mostraba de una forma simbólica por medio de esta descendencia. Entonces, era tan relevante dejar una descendencia en la tierra que en este contexto que se está viviendo, se permitía de que el varón pudiese tener una segunda esposa para poder procrear. ¿Se acuerdan de la historia alguien que haya experimentado exactamente lo mismo? Abraham y Sara, donde Agar, la sierva de Sara, concibió a Ismael. ¿Por qué? Porque Sara no podía tener descendencia. Exactamente lo mismo. Se permitía bajo este contexto. ¿Ok? Lo quiero aclarar porque no va a faltar en alguna oportunidad alguno que vaya a tomar estos pasajes y decir, viste, la ley o la Biblia permite tener dos esposas. No es así. No está permitiendo la Biblia tener dos mujeres. Lo que está diciendo es que en este caso, por el pensamiento, la concepción que se tenía de la vida, incluso espiritualmente hablando, de la resurrección, era necesario que él concibiera y tuviera una descendencia. Elcana me refiero. ¿Ya? Incluso hay otros pasajes también hablando de algo parecido, donde, por ejemplo, Deuteronomio 15, donde Dios dice, cuando un hombre tenga dos mujeres, y ahí dice, ¿ves? Otra vez Dios está permitiendo que el hombre tenga dos esposas. No, mis queridos, hay un error. Lo que Dios está estableciendo ahí es un límite de, ¿cómo se llama esto? Equidad. Porque el texto está hablando no de tener dos esposas, sino que si un hombre las tuviese, tiene que tratarlas igual, a las dos. Proveerlas de la misma manera. Entonces el texto no está hablando de tener dos esposas, está hablando de ser equitativos, de ser justos. Entonces, con estos pasajes nosotros no podemos afirmar o tomarnos de ellos para decir la ley permite tal o cual cosa. No es así, solamente lo estamos aclarando. Penina, por el hecho de haber tenido la bendición de Dios de poder concebir, de poder tener hijos e hijas, se sentía, aún con esta bendición, se sentía menos
que esta otra mujer, Ana. Otra vez, ¿se acuerdan de un ejemplo similar? Lea y Raquel, efectivamente, yo ya le había soplado a la Yesenia y ya sabía. Lea y Raquel ocurría exactamente lo mismo, a pesar de que Lea podía tener hijos y tener hijos porque tuvo varios hijos, a pesar de ello ella se sentía amargada en su corazón. ¿Por qué? Porque Jacob amaba a Lea y su corazón le pertenecía a Lea. Y los nombres de cada uno de sus hijos representaba: ahora sí el Señor me escuchó, ahora sí mi marido me va a amar, ahora... Y cada uno de los hijos representaba la amargura que Lea estaba experimentando. Ahora nosotros lo vemos en Penina, no sabemos los nombres de sus hijos, pero sí sabemos de que su frustración frente a este amor mediocre de parte del Cana hacia ella y manifestado de mayor forma hacia Ana, ella lo expresaba como molestando a Ana. Y saben, justamente los dos ejemplos que mencionábamos anteriormente, con Abraham y Sara y luego Jacob y Raquel, pasaban cosas similares. A Sara, Agar, cuando la sierva Agar pudo concebir, ella miraba con desprecio a Sara, haciéndola sentir tan mal al punto de pedirle a Abraham que la echara. Lo mismo ocurre también con Jacob y Raquel. También existía esta amargura de parte de las dos. Hermanos, ¿se dan cuenta que teniendo dos mujeres, teniendo dos parejas, no se encuentra la felicidad? No se encuentra la felicidad por este medio. Lo quiero destacar, lo quiero resaltar. ¿Por qué? Porque si bien la Escritura muchas veces no menciona la postura contradictoria a tener dos mujeres, sí nos muestra muchas veces la repercusión que esto trae en el matrimonio. Hay problemas cuando esto ocurre. ¿Por qué? Porque el Señor no ha diseñado el matrimonio para que sean dos esposos y una esposa o dos esposas y un esposo. Él dijo, el hombre y la mujer serán una sola carne. No pueden ser una sola carne entre el hombre y 2, 3, 4, 5 esposas. Eso es un cuerpo deforme, hermano. Y trae repercusiones en el matrimonio. Va a traer amargura en el corazón, ya sea de parte de las mujeres, en este caso que son 2 o 3 o 4 las que sean, o también al mismo esposo. Trae consecuencias. Entonces, el hecho de que la Escritura no lo aclare, que no diga aquí, el Cana tenía 2 esposas, esto era condenado por Dios. No lo dice textualmente, pero vemos las repercusiones de esto en el matrimonio, porque no fue diseñado de esta manera. Ahora, ¿vieron ustedes en qué contexto se daban estas molestias? O por lo menos se intensificaban de parte de Penina hacia Ana. ¿En qué contexto se daba? Cuando subían a adorar. En la Escritura existen 3 fiestas que llevaban al peregrinaje a los judíos. Una de ellas era la Pascua, luego el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Eran las 3 fiestas principales que llevaban a los judíos a reunirse en el lugar donde estaba el arca del pacto. En el periodo desde que se edifica el templo, va a ser Jerusalén en el templo. Anterior a eso, va a ser donde no se especifica acá, que era en Silo, ¿ya? Donde estaba el tabernáculo todavía hecho por estas tiendas que a Moisés se le había ordenado hacer. Pero allí era donde se reunían. Ahora, en medio de fiestas religiosas o incluso de adoración a Dios, a Penina no se le ocurría una mejor idea que comenzar ¿a qué? A molestar a Ana. Mis queridos, ¿se han preguntado alguna vez por qué cuando estamos en un culto hermoso ocurre siempre algo que nos impida disfrutar de ese culto? Los que hemos tenido la oportunidad de ir a lo mejor a retiros espirituales, estamos entregando y consagrando nuestro corazón a Dios y hay un problema.
Estamos saliendo de la iglesia, saliendo del culto y nos vamos a nuestra casa y hay una discusión con nuestra pareja, con los niños. Hay algo que nos trata de quitar el gozo, hay algo que nos trata de quitar el momento íntimo que hemos tenido con Dios. Y pareciera, casualmente por casualidad, evocando a Ruth, casualmente por casualidad que justo es cuando tenemos los mejores momentos espirituales. No es casualidad, mis queridos. Satanás no quiere que nos deleitemos en el Señor. Y Penina es un claro ejemplo de esto. De no disfrutar ese momento de la consagración. El texto nos está diciendo aparentemente que en una de estas 3 fiestas entendemos que pudiese ser la Pascua. Porque en la Pascua era cuando se hacía un sacrificio al Señor y ese sacrificio se partía, el sacerdote lo degollaba, botaba la sangre y todo lo demás y le entregaba una parte al que traía el sacrificio. Y esa parte debía ser consumida después en el hogar. ¿Se acuerdan la fiesta de la Pascua? Ese sacrificio es el que se está hablando acá, que el Cana repartía a sus esposas, a sus hijos, pero le daba la mejor parte a Ana. En medio de la Pascua, en medio de esta conmemoración, donde Dios ha liberado a Israel, Penina comenzaba entonces su molestia hacia Ana. Pregunta, apliquemos de inmediato el texto. ¿Conoces a alguien o eres tú mismo una Penina? Parece que sí. Dejemos las risas como un sí. ¿Ya? Mis queridos, si esto es así, estamos sirviendo como un instrumento de Satanás, irritando a otros, quitándole el gozo. Un gozo que era para glorificar a Dios. Y si a ese que conocemos, o nosotros mismos lo estamos haciendo, mis queridos, estamos siendo un instrumento de Dios, robándole el gozo a otras personas. Siendo piedra de tropiezo, como lo dice también la Escritura, a algo que en un momento que debiese ser de consagración de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para la gloria de Dios. Ahora, la molestia que Penina, la herramienta que Penina utilizaba para molestar a Ana, como les decía anteriormente, era una cosmovisión del entonces de que estaba siendo también castigada por Dios. ¿Se acuerdan de que el no tener hijos también era una forma de decir Dios no te está bendiciendo? No solamente el no tener hijos, también cualquier otro tipo de enfermedad era concebido como un castigo divino. Lo vemos en el Nuevo Testamento cuando los mismos discípulos, Juan capítulo 9, le preguntan a Jesús, mirando al ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Y qué responde Jesús? Ni él ni sus padres, esto es para la gloria de Dios. Lo vemos también en Job cuando llegan sus buenos amigos a visitarlo y le dicen, si tus hijos pecaren, el Señor, estoy parafraseando Job capítulo 8, versos 4 y 5. Si tus hijos pecaren, Dios tiene todo el derecho para sacarlos de allí. Se veía como castigo divino el no poder tener hijos, el estar enfermo. Por lo tanto, lo que hacía Penina era ¿qué? Meter el dedo en la llaga. Esa es Penina. ¿Quién quiere ser Penina? Nadie, ¿cierto? Entonces les invito a tener un corazón dócil delante de Dios, una vista espiritual agudizada para poder ver los momentos en que el Espíritu del Señor está trayendo palabra de Dios a nuestra vida, glorificando el nombre de Jesucristo en nuestros corazones, para que nosotros no seamos piedra de tropiezo, ni en ese momento ni tampoco después, sino que seamos un instrumento de Dios para glorificar a Dios en la vida de cada uno de los que está escuchando junto a ti. Esto está trayendo la comunión a la iglesia, hermanos, en que los santos puedan crecer en forma conjunta a través de las Escrituras.
Ese es el propósito del Padre para su iglesia, que podamos crecer de una manera unida, que podamos ir creciendo en conjunto, hermanos. Recuerda que somos un solo cuerpo en el Señor. ¿Tú te imaginas si el brazo izquierdo comienza a crecer más que el derecho? Nos veríamos mal, ¿cierto? En la iglesia, lamentablemente, muchas veces ocurre eso, que comienza a crecer una persona, dos personas, y otra no, y otra está, pero por aquí por las nubes, y la otra todavía no entiende ni siquiera lo que está leyendo. Esa entonces es una responsabilidad en conjunto de poder apoyar al que no está entendiendo, visitándole, asistiéndole, edificándole, no siendo penina. Subían cada año. Todos los años realizaban este ritual mostrando de parte de Elcana como cabeza de hogar, ¿qué cosa? Que era un hombre devoto al Señor. Los viajes antiguos no eran como los de hoy día. Hoy día tenemos a dos personas que vienen de la playa. ¿Cuánto se demoraron? Hora y media, 2 horas, por ahí. En auto. Aire acondicionado tal vez, ¿cierto? Si te da calor, bajáis por último la ventana. Mi querido, viajar por el desierto con la herramienta a lo mejor más moderna que era un burro. Te lo encargo. Y si teníais burro, yo creo por Elcana, por la cantidad de hijos, las 2 esposas, que era un hombre acomodado. Yo creo que sí, ya. Pensemos que tenía un burro para cada uno. Mis queridos, no van a aguantar más de 2 horas en ese burro. Y muchas veces, según de dónde vinieran, esto era Efraín y esto iban a Silo, podrían significar un par de días de viaje. Podría significar un par de días de viaje, según el ritmo que llevaban. Aguanta un día sobre los lomos de ese burro, si es que el animal te aguanta. No es fácil, pero mostraba también la devoción, ese querer cumplir, ese querer entregar también esta ofrenda delante del Señor porque tenía un compromiso hacia Dios. Y quería involucrar también a su familia. Ese hombre, al mismo tiempo, estaba también buscando una provisión para su familia porque él recibía de parte de Dios la bendición y esta bendición materializada en el holocausto que se había entregado era repartida también para sus esposas, para sus hijos. ¿Sabes cuál es la expresión que aquí utiliza para decir que a Ana se le daba una parte escogida en el verso número 5? Esa parte escogida, según el original, era la cabeza. Era la mejor parte que se le podía entregar. Yo no estoy seguro si a mí me hubiese gustado comerme la cabeza del animal. No sé cómo la irán a preparar, cómo habrá quedado, puede haber quedado muy rica, pero era lo mejor de lo mejor que se entregaba a esta mujer por una razón que la Biblia aclara. ¿Por qué? La amaba. ¿Te das cuenta cómo el amor también es desprendido? Todo lo da, todo lo entrega. Mis queridos, ¿quién de nosotros que ama se limita en darle a ese ser amado? Nadie, ¿cierto? No nos atreveríamos. Sin embargo, le pedimos a alguien que venga un día o en un tiempo distinto a la iglesia y se escandalizan. Decimos que amamos a Dios, pero nos duele el estómago cuando se nos pide algo extra. ¿Le damos al Señor la mejor parte si decimos que le amamos? Una mujer que fue tomada o fue mencionada como amada, la forma en la cual se expresa ese amor es entregándole lo mejor que tenía para dar.
Esa es la forma en que el ser humano muestra su amor realmente. Incluso en la forma en la cual Dios mostró su amor para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que hizo que nos dijo que nos amaba. Dio a su Hijo lo mejor de lo mejor de lo mejor. Esa es la forma de amar. Mis queridos, nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestro corazón no es en parte, es en plenitud. Hace tiempo atrás lo hablábamos, ¿se acuerda cuando hablábamos de diezmos y ofrendas? Y decíamos, en esta iglesia me gusta porque no hablan de diezmo. No, yo no hablo de diezmo, ¿saben por qué? Porque yo no creo en el diezmo. Yo creo que Dios nos pide el 100%, no el 10%. El 10% era el tributo que Israel debía pagar para que se pudiese sustentar tanto las buenas obras que hacían con los enfermos, con los pobres, con las viudas, y también para sustentar el ministerio de los levitas, para sustentar en primer lugar el tabernáculo y posteriormente el templo. Pero hoy día a la iglesia no se les está demandando el 10%, se le está demandando el 100%. Ah, pastor, ahora entonces te tengo que dar el 100% de mi sueldo. No, entrega lo mejor. Da lo mejor que tengas. Prepáralo. Antes, no cuando empiece a buscar a última hora, que a mí me ha pasado tantas veces, hermano. Por eso quiero enseñarlo, para que no me pase a mí y no te pase a ti. Llegamos en el momento de poder ofrecer al Señor lo mejor que tenemos y empezamos a buscar y corremos los billetes pa' un lado y sacamos las monedas que están sonando acá. ¿Por qué? Porque tratamos de dar solamente para cumplir, pero no estamos dando lo mejor de lo mejor. Esa es una gran diferencia. Tenemos a este hombre también tratando de consolar a su mujer, dándole lo mejor que tenía, y luego en el verso número 8 preguntándole qué es lo que pasa con ella. ¿Por qué está triste? ¿Por qué llora? ¿Por qué no come? Ayer veíamos en la reunión de matrimonio la comunicación, ¿se acuerdan? Esta necesidad que hay de poder establecer un contacto espiritual, un contacto también verbal con la otra persona. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es lo que ocurre? Preguntarlo. Y luego hay un pequeño reglón que parece un poquito irrisorio. Dice, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Es como, ¿no me tienes a mí? ¿No soy yo tu esposo? Pero él lo que está haciendo es tratar de alegrar también su corazón, mostrándole de que él va a estar con ella hasta que el Señor lo permita. Que él va a ser el que cuidará su corazón. No está tratando de resaltar lo que él hace, porque te soy yo mejor que 10 hijos. A lo mejor un esposo te hace rabiar como 10 hijos. Pero la verdad es que lo que el Cana está tratando de hacer aquí es consolarla, aunque no lo crean. Está tratando de consolarla. Está tratando de consolarla mostrándole su amor. Está tratando de consolarla también de una manera de promesa en lo que está haciendo y seguirá haciendo con ella. De guardarla completamente. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decir que somos mejor que 10 hijos? ¿Soy yo mejor que 10 hijos para mi esposa? Difícil, ¿sí? Valgo por 10, ¿sí? Dice también el texto que habían 2 sacerdotes, Ofni y Fines. ¿Quién eran ellos? ¿Hijos de quién? De Elí. Elí era el profeta que estaba sirviendo en aquel entonces, ya dijimos, como juez, y lo vamos a seguir estudiando un poquito más hasta que Elí parta de escena. Vamos a ver un poquito también la relación que tiene con ellos,
Pero lo interesante que aquí aparece es la expresión que utiliza, que ellos eran sacerdotes o siervos de Jehová. ¿De qué? ¿Lo leyeron ahí? Jehová de los ejércitos. Verso número 13. Cada año, verso número 3. Y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar, para ofrecer sacrificio. ¿A quién? A Jehová de los ejércitos. Y ahí estaban los hijos de Eli como sacerdotes. Es la primera vez que nosotros vemos este nombre de Dios, esta forma de recibirse a Dios. ¿Cómo nosotros lo vamos a entender? Como que Jehová es grande, es temible, es todopoderoso. Jehová de los ejércitos es aquel que ha dado victoria a Israel desde los tiempos de los jueces, cuando eran incluso minoría. Cuando incluso Dios le dijo, son muchos a Gedeón, que se vayan a su casa. Estoy parafraseando nomás, ustedes saben que no fue así, ¿cierto? Aún así es el Señor el que ha dado la victoria y por primera vez se le otorga este título de Jehová soberano, Jehová de los ejércitos, todopoderoso. ¿Cómo lo vemos reflejado acá en el pasaje? Y vamos a continuar rápidamente hasta el verso 11, pero destacando esto previamente, Jehová es tan poderoso que lo puede hacer absolutamente todo, que en el verso 6 nos dice que Él le ha permitido a Penina, le ha concedido tener hijos y a Ana no lo ha concedido. Según las palabras del profeta Isaías, capítulo 66, verso 9, Jehová es el que abre la matriz y cierra la matriz. ¿Qué otro Dios puede hacer eso? Ese es el Dios todopoderoso al que hoy día comenzamos a ver por medio del libro de Samuel. Mis queridos, es que no hay nada que para Dios sea imposible. Cuando Dios no hace algo, no es porque no pueda, sino porque dentro de sus planes no está determinado que ocurra, o sí está determinado. Pero no por las capacidades, no es que si puede o no puede hacer. Por lo tanto, nuestra fe debe ser sustentada en que tenemos un Dios que es Jehová de los ejércitos, todopoderoso, fuerte, grande y temible, que es capaz incluso de mirarnos a nosotros con compasión y darnos la victoria que tanto necesitamos y que ya la ha otorgado por medio de Jesucristo. Ese es Jehová, grande y temible, Jehová de los ejércitos, el todopoderoso de Israel. Y ese Dios me miró a mí. Ese Dios me amó a mí. Ese Dios me trajo a este mundo a mí. Y me ha dado vida para servirle a Él. Ese es Jehová. Sigamos. Paramos en el verso número 8, así que comenzamos desde el 9 hasta el 11, donde el texto nos dice: y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Ruth? ¿Qué decíamos desde el capítulo 13 en adelante, cuando Ruth llegó donde estaba Boaz en la era y Boaz le dice: yo quiero tomarte como esposa, yo quiero ser el pariente redentor, tengo que arreglar algunas cosas, pero ¿qué tenía que hacer Ruth? Espera, ¿cierto? Espera porque tengo que solucionar esto. Luego llega donde su suegra y su suegra le dice: espera. Y luego en el capítulo 4 vemos a Boaz que no hace nada, solamente va hasta la puerta de la ciudad,
donde se supone que se reunían los ancianos para poder concluir con el asunto, y lo vemos que haciendo ¿qué? Sentado, esperando. Espera. Hermano, cuán difícil es esperar en el Señor. Pero ahora vamos a agregarle algo más. Ya con Ruth aprendimos que debíamos esperar, ¿cierto? Ahora, a esta espera debemos añadirle la oración. Esperar no es lo mismo que esperar en oración. Porque a lo mejor alguno dice, ok, que pase lo que tenga que pasar. Y de ahí en adelante no te importa y esperas ahí manos al bolsillo, brazos cruzados, como quieras, pero no estás haciendo nada. Pero cuando hablamos de esperar en el Señor, es esperar con fe en el Señor. Y esa fe se ve demostrada ¿cómo? En oración. Aguarda, espera en oración. Ahora Ana, después de haber pensado lo que está ocurriendo, de haber comido, dice el texto, es decir, la artimaña de Elcana resultó. Le sirvió, a lo mejor le sacó hasta una sonrisa. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y luego, aparentemente, por lo que el texto nos dice, ella come y bebe. No vino. Lo aclara después más adelante, lo vemos en el próximo estudio. ¿Quieres saber? Venga el próximo domingo, vamos a estar en el libro de 1 Samuel. Después de haber comido, después de haber bebido, ella se acerca entonces hasta el tabernáculo. Elí está allí. Hoy día no vamos a hablar de Elí. La próxima semana vamos a hablar de Elí un poquito más. Pero aquí ella comienza a tener una comunicación con Dios. ¿Por qué? Por lo que hablábamos anteriormente. ¿Quién era Jehová de los ejércitos? El Dios todopoderoso de Israel, que todo lo puede hacer. Ahora la pregunta está, si Dios es todopoderoso, ¿a quién más entonces debo ir? Pedro le dice al mismo Señor Jesucristo, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién más vamos a acudir? ¿Saben lo triste de esto? Es que muchas veces los mismos hijos de Dios, antes de presentarse en oración delante del Redentor, delante del Todopoderoso, prefieren ir y solucionar los problemas o por sí solos o pidiendo ayuda con alguien que tenga mayor estatus. Voy a ir a hablar, me da risa porque lo doy muchas veces como ejemplo, pero pasa. Voy a ir a la municipalidad a hablar con el alcalde. O voy a enviar una carta al presidente. Mis queridos, esos son solamente hombres. Seres humanos de carne y hueso, igual que tú y como yo. Que su poder es totalmente limitado a este mundo. Sin embargo, el Señor nos ha brindado una forma de comunicación, volviendo ahí al tema de ayer, nos ha brindado una forma de comunicación directa con Él, por medio de Jesucristo. Y nosotros lamentablemente ninguneamos la oración. ¿De qué forma? No implementándola. Algunos dicen es que se me olvida orar. Mis queridos, no orar es un pecado delante de Dios porque Él te ha prometido abrir las puertas del cielo por medio de la oración. Y nosotros la tenemos en baja estima. Mejor es lo que yo puedo hacer que lo que pueda hacer Dios. Eso estamos diciendo. Mejor es lo que yo puedo conseguir hablando con fulano que ir y hablar con Dios. ¿Tomamos el peso de la oración? Es mejor, mis queridos, llorar delante de Dios que postrarnos delante de los hombres. Es mejor humillarnos en oración delante del Todopoderoso, que todo lo puede conseguir, todo lo puede hacer, que estar pidiendo favores a otros hombres. La Biblia nos dice, Filipenses 4:6, por nada estés afanoso, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. El poder de la oración.
Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Te das cuenta el poder y el valor de la oración? Queremos que nuestra iglesia crezca. Hagamos diseño, comencemos a planificar, Hermanos, ¿oran? ¿Han pedido al Señor de la mies que envíe obreros para que trabajen en la mies? Porque la mies es mucha. Hay campo para trabajar. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer eso pidiéndole al Dios de la mies que nos dirija? La forma en la cual Ana se presenta delante de Dios nos muestra también una de las maneras o la mejor manera de orar delante del Todopoderoso. Se derramó completamente. Abrió su corazón. Ella fue sincera. No hubo nada que ocultara delante de Dios. Mi querido, algunos de nosotros que ya hemos a lo mejor aprendido, hemos leído, sabemos que no hay nada oculto para el Señor, que todo lo sabe. Sin embargo, hay aquellas cositas que no las confesamos delante de Dios, a pesar que sabemos que ya lo sabe. Estamos en completa convicción que Dios ya conoce todos los aspectos de mi vida. Pero hay cosas que yo no le comunico, que yo no le digo, que yo guardo, que yo reservo. Una forma correcta de orar es abriendo nuestro corazón de par en par y mostrándole al Dios Todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo ve, que soy sincero con Él. No guardando nada delante de Dios, porque Él ya lo conoce. Y si eso significa en su momento tener que llorar, no hay problema. Ahora, no quiere decir que cada vez que oremos vamos a terminar llorando. Porque también hay oraciones de júbilo, hay oraciones de gozo, hay oraciones que terminamos en una plenitud de nuestros corazones, con una sonrisa de oreja a oreja. Pero también están aquellas que nos permiten llorar, que nos permiten derramarnos, que permiten decirle al Señor, Señor, yo ya no puedo más. Señor, hasta aquí llego yo, aquí está mi fuerza, traté de hacerlo a mi manera, pero no puedo. Mi pecado no me lo permite, mi humanidad no me lo permite. Sé tú mi Redentor. Sé tú mi Señor, el Dios Todopoderoso. Dejar, luego de ser sinceros con Dios, el siguiente paso es dejar esa amargura a los pies del Señor. Mi Señor, mi problema es este. Mi Señor, esto inquieta mi corazón. Aquí está, te pertenece a ti. Tú puedes cambiarlo o puedes seguir igual. Yo confío en ti. Eso es fe. Y recuerda que es la fe lo que le agrada a Dios. Corazones contritos y humillados que en fe se presentan delante de Él para clamar por auxilio en el momento de angustia. Luego, Ana nos muestra también un voto que ella ha hecho. Renzo fue mi palo blanco delante al principio con el testimonio, ¿cierto? Él dijo, yo hago un voto para el próximo año, tal voto. Hoy día queda grabado, yo lo recalqué ahora para dejarlo grabado. Ese voto que Ana está presentando en oración delante de Dios, adivinen qué debe ocurrir. ¿Qué pasa cuando prometemos algo a Dios? Hay que seguir orando, pero cumplirlo. Si yo le digo a Dios, haré tal cosa para ti, lo necio sería no hacerlo. Más aún, si el Señor responde como le respondió a Ana. El voto que Ana hizo fue consagrar a su primogénito a Dios para siempre. Y aquí yo quiero resaltar dos puntos del voto que para mí, estoy hablando de mi pensamiento limitado, reducido y todo, para mí son incluso extraños. En primer lugar, porque Ana dice, consagro a este hijo, que iba a ser el primer hijo que tuviese,
que fuese varón, pero según Éxodo capítulo 13, verso número 2, Dios dijo, me consagraréis todo varón que rompa matriz. Es decir, cualquier primogénito que nazca, sea de ser humano o de animal, sería consagrado a Dios. Pero Ana la vemos ahora haciendo ¿qué? Prometiendo, si le daban un hijo, prometiendo que lo consagraría. Y yo veo que eso ya era una solicitud de parte de Dios. O sea, Ana no estaba haciendo un voto fuera de la ley del Señor. Ahora, sí, para mí, cuando Dios lo pide de una manera espiritual. No era una consagración ni de sacrificio, ni de ir y entregarlo al templo como Ana lo está haciendo. Ana lo lleva al límite de hacerlo literal. Consagro a mi hijo para que sirva en el templo. De hecho, este primer libro, por lo menos yo ya he leído 4 veces, hablando de Samuel, dice, y el niño ministraba en el templo, y el niño ministraba al profeta Isaí. Ministraba, está hablando de que está sirviendo. El niño era un siervo dentro de las áreas del tabernáculo. Ahí estaba Samuel, de forma literal. Y en segundo lugar, ella dice, no pasará navaja sobre su cabeza. ¿A quién le recuerda esto? Sansón. Y esto, según Número capítulo 6, era el voto de Nazareo. ¿Sí o no? Ahora, el voto nazareo tiene una particularidad. ¿Cuál era? Yo lo hacía delante de Dios. Y por forma extraordinaria nosotros vemos en Sansón que se le demandó a la madre y al padre que el niño fuera nazareo de nacimiento. Pero por segunda vez ahora vemos a un niño que se consagra sin pedirle su autorización a que fuese nazareo. Es decir, no iba a pasar navaja sobre su cabeza, no iba a poder tocar muerto, no iba a poder comer el fruto de la vid y todo lo que significaba eso. Ahí Números capítulo 6, verso 5 lo pueden leer ustedes. Es extraño, pero aún así el Señor recibe este voto y le cumple, que lo vamos a ver la próxima clase, la próxima predicación, le da a Ana lo que estaba pidiendo. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer con estas 2 aclaraciones que hice, ¿Dios se lo da por el voto? Por el voto que Ana hizo, Dios ganó el favor de Dios y dijo Dios, me caíste bien, te voy a dar un hijo. Se ganó un Samuel. ¿Eso? Dios es todopoderoso. Todo lo sabe. Y ese niño iba a ser el profeta que sucedería a Elí y que posteriormente sería el encargado de ungir tanto a Saúl como a David. Por lo tanto, es el plan de Dios el que se está ejecutando a pesar de lo que nosotros podamos hacer, bien o mal. Dios está cumpliendo su voluntad en la vida de Samuel, trayéndolo al mundo por medio de esta mujer que se está derramando delante del Señor, haciendo votos que a lo mejor podríamos considerar hasta innecesarios. Porque tal vez Dios se lo hubiese dado de todas maneras viendo ese corazón contrito y humillado delante de Él, sin necesidad de votos. Pero, como el voto está siendo presentado, digo yo, y veo las Escrituras, debe cumplirse. Creo yo que se hizo, por lo menos así se ve, Samuel sirvió en el templo, no conozco cómo fue el tema de su cabeza, no lo aclara. Creo yo que también este voto se cumple, fue nazareo para el Señor. Pero mis queridos, Dios ha recibido esta oración con gozo, no por el voto, sino por el corazón de esa madre. Mis queridos, la oración sirve. La oración tiene peso. La oración es útil. La pregunta es, ¿por qué no la usamos? ¿Por qué es nuestra segunda, tercera, cuarta, quinta, décima opción? ¿Por qué? Si es la comunicación directa que tenemos con el Todopoderoso, ¿por qué no la usamos? Porque nos creemos mejores que Dios, más sabios que Dios,
Creemos que nosotros tenemos la solución a nuestros problemas y creemos que lo que nosotros queremos es lo mejor para nosotros. Y si Dios interfiere, tal vez quiera hacer su voluntad. Ahí hay un problema. Para concluir, un resumen rápido de lo que hemos visto hasta ahora en estos 11 versículos del capítulo 1 de Samuel. Primero, Satanás buscará airarte con mayor razón cuando estés sirviendo, aprendiendo, obedeciendo, etc. Sea en tu casa, en la iglesia, en algún servicio que estemos entregando. La pregunta es, ¿quieres ser tú su instrumento? ¿Quieres ser tú un penina o una penina? Segundo, tu responsabilidad no es solo de proveer, también es de consolar. ¿A qué me refiero? A Elcana. Elcana proveyó a sus esposas, proveyó a sus hijos, pero luego de la provisión vino también, ¿qué cosa? El consuelo. Si no queremos ser una penina, seamos un Elcana. Consolemos en medio de la aflicción. Seamos útiles instrumentos de Dios y no de Satanás. Tercer lugar, Jehová de los ejércitos es soberano, es todopoderoso, es sublime. El llamado es, vengan a Él todos los trabajados y cargados, porque Él nos hará descansar. Palabra de Jesucristo, Mateo capítulo 11. Cuarto, aprendamos a esperar, pero no solo a esperar, sino que a esperar en oración, en una oración profunda y sincera delante de Dios, con gratitud, con gozo, con humillación, con aflicción, de todas las maneras. Esa es la forma en la cual Dios nos ha llamado. Quinto, es mejor humillarse delante de Dios y recibir su consuelo que buscar la ayuda de cualquier otro. Porque no hay nadie más, hermano, que pueda hacer lo que Dios hace. Las maravillas que Dios hace, nadie más las podrá hacer. En sexto lugar, no hay mejor lugar para dejar a nuestros hijos que en las manos de Dios. Si algo bueno hay en el voto de Ana, es que ese hijo fue consagrado para Dios. ¿Quieren dejar a alguien que cuide a sus hijos de mejor forma? No va a haber nadie que los cuide mejor que Dios. No hay un lugar mejor que sus manos. Y por último, Dios es el Dios de la historia y todo lo hace para la gloria de su nombre. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga su iglesia.